Buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en nuestra clase número 10 y antes de comenzar con la clase de hoy, quisiera comentarles que con esta clase nosotros damos inicio a nuestra segunda unidad ya relacionada con historia de Chile y que lleva por título La construcción de la República en Chile. ¿Ya? En esta unidad vamos a ver dos grandes procesos. El primero tiene que ver con el proceso de independencia de nuestro país y el segundo con el periodo conocido como República. ¿Ya? La clase de hoy día es una clase, podríamos decir, introductoria a esta nueva unidad y como aparece ahí, ¿verdad? El objetivo es recordar las principales características del Chile colonial. Ya este contenido nosotros lo abordamos el año pasado, pero es importante recordar algunas cositas para poder entender mejor el contenido nuevo que ya vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase. En primer lugar, como ustedes pueden ver, puse aquí una línea de tiempo de las distintas etapas de la historia de nuestro país para poder contextualizar un poco y ubicarnos, ¿ya? El primer periodo de las civilizaciones precolombinas, ya, o pueblos originarios en el caso de Chile, ya que tiene que ver con el periodo donde aquí existieron los mapuches, los selknam, los yaganes, los atacameños, etcétera. Ya los distintos pueblos originarios que vivían en nuestro territorio. El segundo periodo que aparece ahí tiene que ver con descubrimiento y conquista, que también lo vimos el año pasado, ¿cierto? Y que tiene relación con el descubrimiento de América, ¿verdad? Y cómo se va a conquistar, ¿cierto? Estos territorios. Nosotros vimos los casos de Perú, de México y por supuesto el caso, ¿cierto?, de cómo se conquista nuestro territorio. En tercer lugar aparece el periodo que vamos a recordar hoy día, que es la colonia o el periodo colonial, y posteriormente, ¿cierto?, los periodos que vamos a ver posteriormente, como el de independencia y república. ¿Ya? Bien. Lo primero que es importante recordar es que nosotros nos vamos a referir a este periodo como periodo colonial o vamos a hablar de Chile colonial porque en el fondo estamos hablando del periodo en el cual los territorios, ¿cierto?, americanos tenían la condición de colonia. ¿Ya? Recordar que una colonia es un territorio que está dominado y controlado por otro territorio que es mucho más poderoso. Durante este periodo nosotros éramos colonia de España, ¿ya? Recordar que nosotros éramos colonia de España básicamente porque ellos son los que van a conquistar, ¿cierto?, gran parte de América y entre ellos se incluye Chile. ¿Qué significa en la práctica que nosotros seamos colonia española? Significa que eran los españoles quienes ordenaban y tomaban las decisiones importantes y además eran ellos quienes estaban a cargo del gobierno de nuestro país. Ya, o sea, España regulaba absolutamente todos los aspectos que tenían relación con el funcionamiento de nuestro país. Chile estaba de alguna manera obligado a obedecer, cierto, a España. ¿Sí?
porque, como dije en un principio, ¿cierto? Nosotros estábamos dominados y controlados por los españoles al ser en ese momento un territorio mucho más poderoso que nosotros. Durante este periodo, ya que es el periodo colonial, existieron muchísimas autoridades importantes, pero sin lugar a dudas la más importante de ellas era el rey. Ya el rey español, cierto, era la máxima autoridad durante el periodo colonial. Sin embargo, como él no podía hacerse cargo, digamos, de todos los aspectos o todas las cosas que había que controlar y regular, una de las decisiones más importantes que va a tomar es dividir el continente americano, ¿cierto? Recordar que España tenía el control y el dominio de prácticamente todo el continente americano o la gran parte de él. Entonces, como este territorio era demasiado gigante para poder controlarlo, gobernarlo y administrarlo de buena manera, va a decidir dividirlo en unidades territoriales más pequeñas, ya, y cada una de estas unidades territoriales van a recibir el nombre de virreinatos, ya. Y estos virreinatos estaban a su vez a cargo de una persona que era el virrey, el cual era responsable por lo que sucediera al interior de cada uno de ellos. Es así como cada territorio americano va a pasar a formar parte de alguno de estos virreinatos, y en el caso nuestro, nosotros pasamos a formar parte del virreinato del Perú. Acá, cierto, en el mapa ustedes pueden ver esta división de la cual yo les hablo, cierto, que es todo el territorio americano que controlaban los españoles, el cual se va a dividir, cierto, en estas unidades territoriales y más pequeñas, conocidas como virreinatos. Ahí están representados de distintos colores. Cada uno de estos virreinatos, cierto, recibió un nombre, y como se puede ver también, nosotros, cierto, pertenecíamos en esta época al virreinato del... Otro aspecto bastante importante dentro de lo que es el sistema colonial tiene que ver con lo económico, ¿ya? Acá se implantó un sistema conocido como monopolio comercial, que, como dice aquí, consistió en el intercambio de productos entre España y sus distintas colonias americanas, ¿ya? ¿Qué tenía de particular este sistema o este monopolio comercial? Es que solo podían intercambiar productos con España. Ya las colonias solamente podían realizar intercambio comercial con España. Tanto si querían comprar un producto, solamente se lo podían comprar a los españoles, y lo mismo ocurría en el caso de que ellos quisieran vender alguna de sus materias primas, solamente podían vendérselas a España. Entonces, de esta manera, los españoles controlaban el comercio. Además, los españoles fijaban el precio de todos los productos, tanto de los que ellos vendían a las colonias como de los que ellos también le compraban a sus propias colonias. Y de esa manera ya tenían total control de la actividad comercial. En el mapita de abajo, cierto, se puede ver un poco esta relación de intercambio de productos. Podemos ver que desde América ya se vendían materias primas a España, y
los españoles a su vez traían productos elaborados a las colonias americanas, las cuales luego, cierto, ellas compraban. Pero vuelvo a insistir, el aspecto más relevante es que solamente el intercambio de productos era exclusivo entre España y sus colonias. O sea, las colonias solo podían comprar o vender productos con los españoles. Y un último aspecto a recordar tiene que ver con el aspecto social. ¿Ya? La sociedad colonial estaba organizada en diferentes grupos. Ya existían grupos sociales distintos, como los que se pueden observar, cierto, ahí en esa pirámide que yo coloqué, que representa de alguna manera esta estructura social. El orden que tenían las personas dentro de la sociedad, ya, o la importancia, podríamos decir, que tenían dentro de la sociedad, estaba determinado por la raza, ya entre paréntesis el color de piel. O sea, en términos simples, la gente más blanquita, podríamos decirlo así, estaba, cierto, en la parte de arriba de esta estructura, y la gente, cierto, de color más oscuro quedaba, cierto, en la parte inferior o en la parte de abajo. Y como dice acá, cierto, esto quiere decir que los grupos que se van a encontrar arriba, por supuesto, son los más importantes y que en el fondo tienen el poder dentro de la sociedad colonial, y entre más abajo se ubicara el grupo social, significa que estos grupos prácticamente no tenían ningún poder y casi no eran considerados, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿quiénes eran el grupo con mayor poder político y que en el fondo podía tomar las decisiones? Claramente los españoles. En un segundo lugar, aunque yo los coloqué aquí juntos, tenemos a los criollos, que, para recordar, eran los hijos de los españoles que nacían en América. Ya, entonces, españoles y criollos podríamos decir que era el grupo como que tenía poder, influencia política, etc. ¿Ya? Luego vamos a tener al grupo de los mestizos, que eran, cierto, el grupo surgido de la mezcla entre españoles e indígenas. En un tercer lugar, los indígenas, y finalmente los esclavos. ¿Ya? Ahora, estos tres grupos restantes, mestizo, indígena y esclavos, prácticamente ellos no tenían ningún poder político, ya no podían tomar decisiones importantes, sino que más que todo obedecían a los grupos superiores, que era el de los españoles, cierto, y el de los criollos. Y de esta manera estaba conformada la sociedad y de esta manera también funcionaba. ¿Ya? Bueno, esto sería más que todo el repaso de los aspectos más importantes. Recordar que este contenido nosotros lo abordamos el año pasado, obviamente con mucho más detalle, pero aquí la idea era poder hacer como una síntesis y que ustedes recuerden algunas cositas que van a ser importantes para el contenido que va a venir después, ¿ya? Espero que este video les sirva de apoyo, sobre todo para la actividad que van a tener que realizar. Ya, además, en este caso particular, este contenido, como es del año pasado, no aparece en su texto de historia. Ya, así que es importante igual que puedan ver este video, ya, y que ojalá le presten atención. Recuerden que lo pueden retroceder, adelantar, pausar, ya, para buscar lo que ustedes necesitan. Así que nos vemos en un siguiente video. Espero que estén muy bien y cuídense mucho.